Llegaron muchos perros, y en ese momento aproveché para sacar a mis hijos por atrás de la cocina, y nos venimos corriendo, dice nerviosa y asustada sin poder calmarse. Para este momento, comienzan a llegar más personas, tantas, que pronto tenemos aquí a toda la comunidad reunida. Todos vienen con sus familias y algunos de sus animales. Somos más de 200 personas reunidas en el mismo punto. Algunos ancianos, que apenas pueden moverse, van colocados en medio de todos, junto con los niños, y Susana sigue sin poder calmarse del todo. Su pequeño hijo ya está bien. Recibió un golpe en su cabeza que le provocó confusión un rato, pero nada grave. Sin embargo, ella sigue en shock y no para de decir que vio una mano muy larga, negra. La describe con garras y más de 6 dedos, pero fue todo lo que vio. ¿No creen que sería mejor irnos al templo?, dice un anciano. Creo que ahí estaremos más seguros, sobre todo cuando se empiece a hacer de noche. Ahí las paredes son de piedra. Todos estamos de acuerdo y empezamos a organizarnos. Los ancianos y niños menores van al centro, los adultos alrededor del grupo. Algunos traen en la mano palos y piedras. Con el grupo ya bien estructurado, comenzamos a avanzar por la calle. Cada que pasamos cerca de las casas o establos, el grupo se compacta juntándose más unos a otros, y todos alerta de lo que hay alrededor. Justo en ese momento, escuchamos a un burro rebuznando desde una distancia corta. Ya pasaron unos segundos. Se queda en silencio. «Muévanse rápido», les grito, y algunos cargan a sus hijos y se dirigen al templo lo más rápido que pueden. Me quedo al final del grupo, y mientras todos entran a la edificación lo más rápido posible, noto que al final 3 hombres se quedan conmigo. Uno de ellos, ya de muy avanzada edad. «Alguien tiene que hacerle frente, señorita. Usted vaya, póngase a salvo. Yo ya viví más de lo que debería haber vivido», me dice mientras coloca su mano sobre mi hombro. «El frente nunca debe estar solo», le contesto. Más personas se forman en la entrada del templo. Sobre todo, aquellos que rebasan la edad madura, se colocan frente a la puerta, todos alerta, en posición de guardia. Es casi mediodía, y todos guardan silencio hasta que este se rompe con un rugido. Entonces, ahí lo vemos. Es una bestia enorme, pesada, con picos afilados en la espina dorsal. En el hocico, deja entrever dientes y colmillos afilados. Su cuerpo, cubierto de piel sarnosa, y tiene 6 extremidades que terminan en garras. El anciano saca una daga de entre sus ropas, mirando a los hombres que se encuentran frente al templo y a mí, con las manos temblando y casi a punto de romper en llanto, nos dice: «Solo hay una forma de detenerlo, con esta daga en su corazón. Yo voy a ir, por mucho que se esfuercen. Si no le clavo esto en el corazón, nada valdrá la pena y todo estará perdido», dice el anciano. «Tal vez haya otra manera, señor», le digo intentando detener su plan. «Quizá podamos hacer algo más sin poner en peligro a nadie». «No, señorita, de todos aquí, soy el que menos merece vivir», me contesta. Pero la bestia cautelosa se mantiene encogida mientras se acerca a nosotros. Su rostro es una mezcla entre humano y perro. Comienza a dar zarpazos atacando a los más cercanos a su paso, arrebatándoles la vida instantáneamente. No puedo creer lo que está pasando. Comienzo a lanzarle piedras a la bestia, que se dirige a la puerta del templo, y en ese momento, el anciano, que se encuentra escondido detrás de un pilar, sale a su encuentro. La bestia lo sacude con fuerza y le ruge en la cara, concentrando toda su atención en este hombre, como si lo buscara solo a él. No podemos hacer más que lanzarle rocas a la bestia, o lo primero que encontramos para tratar de ganar tiempo. Tras unos segundos, se escucha un rugido desgarrador y la bestia cae al suelo, borboteando un líquido negro de su garganta. Se lleva las garras a la cara
intentando cubrir su herida. Se da la vuelta e intenta huir, pero no logra avanzar casi nada. Gira la mirada a todos nosotros, que estamos mudos ante lo que acabamos de ver. Finalmente, se desploma retorciéndose en el suelo, ya sin poder levantarse. Apenas puedo mover mis piernas. Me acerco corriendo al abuelo. Al llegar a él, puedo verlo aún con vida en el suelo, pero con heridas de gravedad en todo el cuerpo. La peor de ellas, en el pecho, una herida tan grande que deja ver su corazón latir. Con todas mis fuerzas, rompo parte de mi vestido para cubrir sus heridas con la tela, mientras trato inútilmente de detener las hemorragias. No te muevas, no te muevas, trato de ayudarte, le digo, mientras mis manos temblorosas lo cubren. Las demás personas se acercan tratando de ayudar en vano. No, señorita, me dice apenas pudiendo hablar. Déjeme aquí, yo necesito irme, pero antes tienes que saber una cosa. Hay otros dos como él, solo pueden detenerse con esa daga. Quítenla de su corazón y no la pierdan. Ya no hables, puedo ayudarte. Vas a estar bien, pero ya no te muevas, ya no hables, le digo, mientras sigo tratando en vano de cubrir sus heridas. No, yo ya he vivido mucho tiempo, más del que está permitido. Necesito irme ya. Todos estos siglos he tenido miedo de ir al infierno, pero ya estoy muy cansado. Déjame irme, me contesta. No vas a ir a ningún lado, le respondo. Usted, señorita, ¿cree que me perdone? ¿Cree que me perdone toda esta gente? Esta es mi culpa, se lamenta. Cuando fui joven, haciendo mi trabajo, golpeé y maltraté a un hombre. Yo era un soldado, yo solo seguía órdenes. Y nunca me detuve a pensar si estaba bien, y por eso fui castigado. Tuve 7 hijos, todos, al cumplir 26 años, sus cuerpos fueron poseídos y se convirtieron en horribles bestias. Pasé muchos siglos buscándolos, algunos fueron eliminados, otros atados a cadenas, encerrados en cuevas profundas, pero quedaban 3, y ahora solo quedan 2. Solo pueden detenerse con esta daga, pero yo ya no puedo más. ¿De qué hablas, hombre?, le pregunto. Es mi castigo por haber hecho lo que hice. Es mi maldición. Esta no es mi tierra. Y me atreví a hacerle daño a ese hombre inocente. Señorita, ¿tú crees que me perdone?, dice delirando. ¿Quién?, le digo, mientras empiezo a llorar, porque ya no puedo hacer nada por él. El hombre, el que llevaba una, contesta en su último delirio. Sorprendente. Será una bestia parecida a la investigada por Zenén Almeida, la relacionada con la desaparición de Don Santiago, hace 30 años. ¿Tendrá alguna relación con el chupacabras del que se habló tanto en los años 90? ¿Quién habrá sido este anciano? El soldado, el que dio la daga a Isela. ¿Tú qué piensas? Déjanos tus comentarios para leerlos. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, te invito a seguirnos. Yo soy Victoria Sí, y nosotros somos el Proyecto Privia Salva. Te espero en la próxima historia. Chao.